Muy buenos días con todos. Buenos días. Buenos días, Carlos, Corina, Elin, Jacqueline, Jordi, Melissa, Renzo, Jairo. Muy buenos días. Vamos a continuar con la sesión anterior que estábamos trabajando sobre el transporte, donde hemos quedado, para luego continuar con otros temas dentro del proceso de la sesión. Bien, disculpen que tuve interferencias con la red para poder ingresar. Bien, me manifiesta también, puede oír correctamente el audio y adicionalmente ya voy a ir colocando la diapositiva, ¿sí? Me dices en el audio cómo va mi audio y voy a colocar la diapositiva del tema donde nos habíamos quedado anteriormente. Sí, se oye bien, Carlos, muy bien. Bien, espero que se pueda oír bien el audio para todos por igual, para no tener el inconveniente, bueno, más que todo de mi lado, que no se pueda visualizar y oír bien. Bien, ¿sí todo correcto, Mabel? Muy bien, gracias. Entonces, nos habíamos quedado en el análisis del transporte, muy bien, Jairo, y nos queda pues entonces culminar esta parte del transporte. Acuérdense que hemos visto la parte de los medios y modo de transporte. Adicionalmente he considerado la premisa de que el transporte, el embalaje, la mercancía se hacen uno solo. Y también hay que considerar, no sé, que habíamos quedado en el tipo de servicio del contenedor del caso LCL y FCL. Son condiciones que los medios de transporte te brindan cuando adquieres pues el denominado transporte del flete internacional. Bien, nos queda también analizar un proceso dentro del transporte que no es aislado. Ya hemos visto el medio modo, pero también hay que comprender esa parte de comunicación del transportista, me refiero al marítimo, aéreo, terrestre, con la administración de aduanas, porque estamos en la parte operativa. Y es entonces que necesitamos comprender que esta fase se va a denominar la fase del manifiesto. ¿Por qué es importante seguir al transportista cuando viene la mercancía? Esa parte es para el importador o exportador, el seguimiento. Pero para un importador que se vincula directamente con su agente de aduana, lo importante es establecer que la nave ya ha podido cumplir las disposiciones de ley. Quiere decir que se le ha permitido que la nave descargue, que la nave posicione la carga en un punto donde él ya pueda tenerla y adicionalmente también pueda hacer uso de su mercancía ya con el pago de los tributos. Bien, esa es la parte que tenemos que completar de este lado. Y recordando ya que esta semana ya estamos a punto de acabar este módulo, terminaremos las sesiones y haremos un repaso para la evaluación del día 5, ¿ya? Por si acaso tenemos evaluación el día 5, no vayas a olvidar y tomar en cuenta la internet, no te vaya a fallar ese día. Bien, aquí nos habíamos quedado, ¿no? Nos habíamos quedado en analizar que hay diferentes tipos de ámbitos para cada tipo de nave. Dame un segundito, voy a registrar la asistencia antes que todo para corroborar que todos están en línea. Está Elin, está Carlos, Corina, Renzo, Mabel. A ver, vamos a ponerlo de una vez. Carlos, Corina, Renzo, Mabel. A ver, vamos a ver si ha entrado Diego, no ha entrado Diego. Está Jairo y... ¿dónde está? Renzo, Jordi. Ya. Recuerde siempre manifestar en el momento que hace su ingreso para poder tener todo. Y Melissa Sandra, ya está. Listo, ya tengo la asistencia completa. Ya están todos, ¿ya? Listo. Entonces nos habíamos quedado en determinar que es importante recordarte la relación. Esta relación que muestra en pantalla, te dije que es una relación que generalmente la toma el agente de carga en nombre de nosotros cuando decidimos traer nuestra mercancía. Entonces, perdón, me he salteado acá. Y entonces, en este ámbito, es importante recordarte que esta parte no debe ser tan pasiva, ¿no? Debe ser una parte activa del importador. Recordamos que el tipo de servicio del container, pues precisamente es de un servicio FCL, de un vendedor hacia un comprador,
o de un vendedor FCL hacia varios compradores LCL, conocida la carga como la carga consolidada. Entonces, nosotros tenemos que saber también que cada nave tiene un tipo de container adecuado para su proceso, como lo mismo va a suceder en el marítimo, como lo mismo va a suceder en el aéreo. Y entonces es imperativo, entonces, tomar en cuenta, más esta parte del contenedor, esta parte de los tipos de container, es una relación directa más con el transportista y con los agentes intermediarios que son los agentes de carga, pues ellos, según las condiciones de la mercancía que tú vas a importar o exportar, entonces se preguntan y manifiestan qué tipo de contenedor le iría mejor a la mercancía. Y además, tomando en cuenta si la mercancía viajará en una nave portacontenedores o en una nave de carga general, carga rodada, carga refrigerada, ¿no? Carga graneles, etcétera. Esto es muy importante. Entonces hay varios tipos de contenedores que lo que nosotros vamos a conocer con el nombre del embalaje, open size, open top, flat rat, cisterna, reefer. Entonces, todo este tipo de contenedores en su forma externa nos parece importante porque según la figura que vemos entonces nos permite situar a determinado tipo de mercancías para el transporte internacional. Pero también hay que considerar en ello las dimensiones. Es importante considerar porque de repente nosotros estamos olvidando que entre la relación área-perímetro, a nosotros nos interesa más el perímetro que la área, porque sería la parte externa. Y en el momento de realizar el ordenamiento de nuestra carga para posicionarlo dentro del contenedor, tenemos que manejar ese término que de repente nos vamos a adecuar en la logística más adelante del cubicaje de la mercancía. Es como yo lo asemejo mucho y lo comparo cuando las personas, por ejemplo, realizan una mudanza de un lugar a otro y a ojo así, miran y dicen, en ese vehículo puede entrar todo. Puede entrar todo a la vista, pero no puede entrar todo de repente porque no has considerado las dimensiones de tu tipo de mercancía, la forma como vas a acondicionarla para ponerlo dentro del camión de traslado de tus productos locales. En el comercio internacional, muchas de las personas se dedican a fabricar productos, pero no toman en consideración las dimensiones del container. Y es entonces que estructuran envases y empaques en una manera tal que se hace un poco complicado tener toda la mercancía en un mismo momento y en un mismo determinado lugar. ¿Ya? Voy a hacer un zoom a la diapositiva para que podamos ver entonces esta parte de tamaño del contenedor. Un contenedor de 20 es la medida que usan las unidades de medida para medir cuánta capacidad de carga tiene un transporte internacional marítimo y utilizan como medida al transporte de 20 pies, considerado como una unidad llamada TEU. Ahí tenemos el tamaño, tenemos las dimensiones internas, el peso total que puede tener el contenedor para la carga y adicionalmente la capacidad neta o metros cúbicos, que es el elemento más importante. Cuando nosotros queremos traer algo de China o de cualquier otro país en el envío o transporte internacional, nos van a hacer la pregunta de cuánta carga tenemos. Quieren saber cantidad. Luego quieren saber las dimensiones de nuestra mercancía, largo, ancho y alto. Y sobre la base de la relación peso-volumen, podrían determinar entonces nuestras mercancías, en qué tipo de container se adecúa mejor. Muy buenos días, Kiara. Voy a ir registrando tu asistencia, por si acaso, con tiempo, ¿ya? Bien, pero entonces vamos a considerar que esta parte, en la parte de operativa o del operador, sujeto vinculado al transporte o al envío de las mercancías. Un minutito nomás para registrar la asistencia de tu compañera Kiara y sigo continuando con la exposición. Luego también el medio aéreo también tiene sus condiciones de transporte internacional.
las dimensiones de la carga ULD, conocida por el transporte aéreo, están sujetos siempre a términos y condiciones de la compañía aérea, pero también, como ven en la parte superior, he puesto en la diapositiva que este tipo de contenedor se vincula a determinados tipos de naves que les son compatibles llevar su embalaje en estas unidades de transporte. Y adicionalmente, los códigos internacionales de la administración aérea para este contenedor o estándares también se relacionan, ¿no? Tipo de nave, peso máximo soportable, largo, ancho, alto y el volumen que ocuparía este contenedor aéreo en los aviones que ves ahí compatibles, Boeing, Airbus y los demás medios de transporte que se mencionan en la parte superior. Esto tampoco lo ve el exportador. Generalmente el exportador deja esta parte laboral, pues, al operador de comercio, quien pueda acondicionar sus mercancías en la mejor manera posible para que ésta sea enviada. Ahora que tenemos una idea de los contenedores o medios de envío que utilizan los transportistas para la recepción de nuestras mercancías, como la carga en un container o la unidad ULD del transporte aéreo, ahora es importante que esa parte que pertenece al transportista nos vinculemos ahora a una parte que nos vincula a transportista, aduanas, importador, exportador, y es la parte documentaria del transportista. En pantalla te expongo, buenos días Jeremy, voy haciendo el registro de asistencia, entonces mientras van ingresando, voy haciendo el registro de asistencia. Entonces ahora nos toca analizar la parte documentaria. A modo general le decimos nosotros, sí Jeremy, comprendo, yo también he tenido ese pequeño inconveniente de la red. A manifestarle que todo a manera general nosotros le denominamos los documentos de transporte, a manera general. Si quisiéramos hablar de manera específica e integrando la idea, relacionándola con el medio y el modo, diríamos que el conocimiento embarque pertenece al transporte marítimo, la guía aérea a la parte aérea, la carta aporte a la parte terrestre, y el elemento multimodal es el elemento que combina los diferentes medios de transporte en los modos aplicables, ¿no? De camión a vapor, vapor a camión, etcétera, ¿no? Entonces, incluso hay muchos autores que derivan en decir que hay transporte unimodal, multimodal, etcétera, pero el término que está dentro de la normativa de la Organización Mundial de la Organización de Naciones Unidas. Sí, Gisela, muy bien. Voy a registrando asistencia mientras van ingresando. Si no hay problema, sabemos que la red ahora se ha puesto más caótica que las primeras veces. Bien, y como le decía, estamos en la parte de los documentos y existe una normativa para el transporte de mercancías multimodales. Eso es lo que debemos siempre recordar. ¿Cómo le denominan? La mayoría lo suele mencionar en el término inglés a los documentos de transporte, pero es importante saber más bien cuál es la estructura de un documento de transporte marítimo, de la de un documento aéreo, para identificar los elementos que nosotros necesitamos dar registro en el sistema. Quiere decir, cuando se nos permita, entonces, inscribir la información que la vamos a poner en nuestro sistema de teledespacho para pedir la nacionalización de nuestras mercancías, ¿ya? Esa es la parte importante. Los documentos llevarán siempre el mismo nombre, no van a cambiar. El documento también llevará el encabezado de acuerdo al tipo de operador que nos está atendiendo, pero lo importante ver es el tipo de documento en el cual necesitamos información para poder realizar nuestras actividades. Vemos en pantalla, por ejemplo, la estructura de una guía aérea.
Todo documento, así como por ejemplo la factura comercial que desglosa un número de orden que la identifica como tal, nosotros también debemos saber identificar en nuestro documento de transporte marítimo como aéreo el código del documento, el número del documento, ¿no? Voy a hacer un hincapié. Por ejemplo, en un caso aéreo, puede ser Zoom, en mi lado derecho, parte superior e inferior, donde está el membrete, el nombre de la empresa, se suele colocar el número del documento aéreo. Te muestro en pantalla y voy a hacer un zoom justamente a la parte donde te voy a decir que se encuentra. Ya. Por ejemplo, acá hago este es un modelo limpio que está llenándose. Y en la parte superior es donde se detalla o se coloca o se circunscribe el número del documento aéreo en la parte superior. Me dice si puedes visualizar la pantalla también para saber que estás viendo la pantalla igual que yo. Mientras voy haciendo zoom, moviendo la pantalla, tú también lo estás visualizando. Visualiza la pantalla, me dice si estás visualizando. Sí, Gisela, muy bien. Los demás, Mabel, Jordi, Carlos, muy bien, Jairo. Muy bien, Elin Corina. En la parte superior, voy a ahora bajar como a forma de columna. Como en la parte inferior, siempre se circunscribe el número del documento de transporte. Siempre se circunscribe. Siempre está ahí el número. Y es lo que acabo de mencionar. La guía aérea circunscribe su documento de manera numérica. Acuérdate, un documento aéreo suscribe su información de identificación de manera numérica. Solo son números, bastantes números. Nada más, puros números. Y los circunscribe tanto en la parte superior que te muestro como en la parte inferior. Ahora, es muy importante entender que el transporte aéreo como el transporte marítimo en sus documentos manifiestan de dónde viene y a dónde va. Aquí la mercancía le va a ser entregada, o sea, de consignante a consignatario, van a ser colocados aquí, y entonces vamos a poder identificar al dueño o tenedor de la mercancía. Y adicionalmente, pues nos va en la parte que muestro acá, voy a hacer un zoom en esta parte, para mostrarte que en esta parte se va a manifestar aquellos famosos cobros o recargos que nos van a formular a nosotros. Ya voy a mostrar acá, ya, acá está. En esta parte. En esta parte está subdividida en el cual nos van a colocar los elementos que nos van a cobrar. Nos van a mostrar en la parte del carrier, la parte externa del agente y el tipo de pago que realizaremos nosotros y el cobro adicional que nos van a poner. Y nos van a manifestar los recargos en la siguiente columna. Ahí nos van a poner entonces los elementos que van a ir a cobrarnos a nosotros. Siempre recuerde que nosotros pactamos el envío, pero no estamos claros todavía en el sentido de los servicios que se aplica al envío del transporte de nuestra mercancía. Eso depende de la ruta, depende de la aeronave, las maniobras, los servicios que aplican en cada aeropuerto y esencialmente si la mercancía tiene una naturaleza normal o una naturaleza valorada. También es importante determinar. Siguiente, puedes ver, tenemos un documento de transporte marítimo. A diferencia del documento aéreo, el documento marítimo maneja su información de identificación a través del código alfanumérico. En el sistema alfanumérico se circunscribe entonces la información del documento de transporte marítimo. Y los detalles, como ves, también van a ser similares al del aéreo, van a siempre describir de dónde sale, a dónde llega y viene. Voy a hacer un pequeño zoom para que puedas ver acá un elemento, caramba, se movió, un elemento importante del documento. Perdónenme, me movió la diapositiva. Es el problema de hacer zoom en este sistema, se descuadra. Ya, voy a hacerle zoom a la parte superior, ya acá está. Mira, por ejemplo, acá está enmarcado
siempre el puerto de recepción, el puerto de descarga, el puerto de carga y el puerto de destino. ¿Puedes verlo? Me dice si puedes visualizarlo. Y también te dice la empresa y la nave que trae nuestra mercancía. El puerto de recepción fue Taiwán, el puerto de carga es Taiwán, el puerto de descarga será Callao y el puerto de envío es en el Callao. La empresa es APL, cuya bandera es India, y va a hacer uso del traslado o transporte de nuestra mercancía internacional. Y esto es importante porque vamos a comprenderlo más adelante, tomando de momento otras sesiones, donde vamos a ver que en la DAN se manifiesta que nosotros debemos colocar justamente esta información. Por eso le decía, la importancia de esta parte que estamos mencionando es la información que debemos suscribir en nuestros documentos para poderlo aplicar. Esa es la parte importante. ¿Qué información es la que necesitamos nosotros suscribir? Y, por ejemplo, en este caso, la información que ves acá del puerto de recepción, el puerto de carga, el puerto de descarga, el puerto de destino, se va a manifestar en la declaración aduanera en la casilla 7.6, denominada como el puerto del embarque. Adicionalmente, también nos van a solicitar la fecha en la que se dio el embarque. Acuérdate de los elementos importantes. Los puertos de donde se embarcaron, las fechas donde se emitió cuando se emitió el documento de transporte y esencialmente el número del documento de transporte. Acá está, por ejemplo, nos manifiesta qué tipo, en cuántos contenedores han venido y nos adiciona específicamente el país de donde ha salido y pertenece la mercancía. Pero la mercancía nosotros vamos a determinarla por las reglas del origen o los criterios del origen, que se manifestarán mucho más claro y con mejor evidencia en el documento de la factura comercial. Bien, me dices si has podido comprender esta parte y te dejo mostrando, por ejemplo, las dos condiciones de pago que el transportista acepta, ¿no? Prepaid y Collect, ¿no? Pago en el origen, pago en el destino. ¿Sí? ¿Todo claro? Recuerda, los datos más importantes que debes tener en cuenta es el puerto de salida o embarque. ¿Ya? Puerto de salida o embarque. ¿Quién envía? ¿Quién recibe? Y adicionalmente de quién envía, quién recibe, luego nos vamos a tener que dar cuenta del número del documento. Y voy a hacer un zoom en esta parte superior, donde vas a ver que en la parte superior acá se va a colocar el número del documento de transporte marítimo. Y en este caso el número del documento de transporte marítimo es un número, como te recuerdo, alfanumérico. Y como puedes ver acá, en esta empresa, el forwarding, ves que el modo en el que opera este transportista es un transporte combinado, ¿no? O sea, quiere decir que esta empresa tiene la capacidad de que si tú tienes una carga de recojo en tierra, él asumirá con su mismo servicio a tu mercancía. Si hay que dejarla, él directamente podrá aplicarla. Entonces vemos que esta empresa, por ejemplo, hace el servicio del transporte combinado y en la parte superior siempre se va a manifestar solo en un solo lado, recuerda, se va a manifestar el código de identificación del documento de transporte, que es un código alfanumérico. Bien, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda que tengas, me lo manifiestas para poderte aclarar las dudas. ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda? Estoy basando la exposición del documento, más que todo, en identificar en la estructura los elementos que tú necesitas registrar en el documento de transporte. Hola, Kiara, muy buenas. Sí, es lo que veo, que entran, salen.
Alfanumérico, Renzo, quiere decir que conlleva a que se suscribe el documento, por ejemplo, se puede poner las iniciales de la nave, MSC, Mediterranean Shipping, ¿no? MSC, identifica, sí, el mismo. Estoy viendo que la mayoría que he vuelto a revisar la asistencia, ya no están y vuelven a entrar otra vez, ¿ya? Entonces, permítanme explicar para los demás, por favor, de manera general otra vez, esta parte de la documentación que estamos exponiendo. Bien, vamos a recordar entonces lo siguiente. A ver, vamos a recordar lo siguiente de esta parte. Permítame. Vamos a recordar que nosotros debemos saber que cada medio y modo de transporte identifica a una unidad, marítima o aérea. Las empresas de transporte marítimo como aéreo nos van a emitir documentos. Estos documentos para nosotros van a ser importantes porque en estos documentos hay dos tipos de acciones. Las acciones operativas que realizaron los que nos realizan la acción del envío o el flete, que son los agentes de carga, los agentes generales, y la parte donde necesitamos, las personas que trabajan en la agencia de aduana, sacar los datos que me permitan colocarlo o manifestarlo, mejor dicho, en la declaración aduanera de mercancías. Entonces, en pantalla tienes un documento aéreo en el cual te recuerdo que la información del documento aéreo es estrictamente numérica, quiere decir que colocamos dígitos numéricos para identificar este documento aéreo, dígitos numéricos, ¿no? 10 dígitos, 9 dígitos, 11 dígitos, que lo identifican. Ese es su número de identificación. Luego hay que entender que esta información del documento lo podemos ver en la parte superior como inferior. A ver, mientras voy comentándote, voy a ver si te saco un documento del sistema y te hago la muestra. Vamos a ver si tengo a la mano un documento de un caso para mostrar mientras voy hablando. Y es entonces que debemos identificar también que los pagos que hemos realizado por el flete del transporte aéreo solo es una parte del cobro que nos van a realizar. Pues nosotros vamos a ver los cobros de manera general de la carga aérea en esta parte que le he hecho zoom, aquí, en esta parte. Ahí se van a manifestar los cobros que nos van a realizar a nosotros los transportistas aéreos. Entonces ahí se va a estar la información. Y es ahí entonces que en esa parte documentaria nos van a poner todos los cargos o recargos por los servicios que ha tenido la nave con nuestra mercancía. Y esto lo vamos a manifestar claramente porque si nuestra mercancía hace el tránsito y en el tránsito utiliza varias paradas, entonces este tipo de servicios, estas paradas, este movimiento de la mercancía se van a manifestar en este recuadro que ves acá. En el comienzo nosotros pagamos por el envío, pero el envío se suma con los servicios administrativos que nos brindan las empresas de transporte. Y es entonces que recién vamos a decir que nos vamos a dar cuenta que nuestra mercancía entonces tuvo un adicional al pago del flete. Y esto es lo que la mayoría suele sorprenderse. La mayoría dice, no sabía, no tenía claro, y entonces empiezan las dudas sobre el proceso. Bien, este sería entonces la parte que te manifiesto del documento aéreo, ¿no? Es la información que nosotros necesitamos identificar. Y entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a salir de la pantalla un momento
voy a entrar a mi sistema y voy a redireccionar una guía aérea para que me puedas comprender. ¿Te parece? La guía aérea que ves acá es una guía limpia, que se ha estado siendo llenada en el sistema. Entonces, permíteme un minuto, no te vayas a salir, si sales del sistema me vuelves a decir, para mostrarte una guía aérea, ¿de acuerdo? Para que puedas tenerlo más claro, ¿sí? Mira la estructura, recuerda la estructura, y ahora yo te voy a mostrar una que ya ha sido emitida en el sistema, ¿sí? Voy a sacar una de un despacho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendieron la idea? No vayan a pensar que se ha colgado el sistema, sino que voy a salir del sistema y lo que voy a hacer es trabajar o mostrarte una guía para que todos comprendan cómo se analiza, ¿sí? Ya, entonces, no voy a demorar, mientras te voy conversando, voy enviándome al sistema la información, ¿ya? Es importante. Bien, acabo de salir de la pantalla. Entonces, lo que yo voy a hacer es justamente enviarme a mi sistema la información. Necesito enviarme la información. Voy a enviarme la información a mi sistema de acá. Y lo que vamos a ver es identificar. Por eso le decía, en esta parte del transporte lo más importante es saber la estructura del documento y adicionalmente debes aprender algo también importante, que sería permitir que identifiques a la empresa que te hace el servicio. El servicio. Quiere decir que cuando suceda eso, entonces tú vas a saber que tu mercancía va a ser enviada en una determinada aerolínea siempre, y esa aerolínea es la que justamente va a relacionarse directamente con tu requerimiento de importación o exportación. Y así vas a saber ya fijo el sentido de cuánto es lo que te están cobrando casi siempre o habitualmente cada vez que transportes con esa nave. Pero recuerda, esto va a variar en el sentido de que si la mercancía cambia, entonces cambia también tus cobros. Ya, ahora sí ya tengo en el sistema, ahora sí ya entré en línea en mi sistema y voy a hacer uso de mi servicio para mostrarte. Ya, muy bien, ya lo tengo en mi sistema. Ahora sí, vuelvo al sistema de Zoom. Ya, vamos al Zoom de nuevo y ahora sí voy a entrar y voy a buscar el documento. Esperen, a ver, déjenme encontrarlo, a ver dónde está. A ver dónde está ese documento bendito. Vamos a ver dónde está el documento. Acá está la guía. A ver. Almacenamiento. Ya, acá está, listo, correcto. Vamos a ver si lo encuentro acá. No sé si lo encuentro acá en documento. Documento, clases. Ya está. Ahí ojalá se pueda visualizar correctamente. Ya, ahora sí lo tengo en pantalla. Ya, me dice si lo puedes visualizar en pantalla el documento. ¿Ya lo tengo? Díganme por favor si lo pueden visualizar para mostrarle ahora el análisis del documento del transportista. Sí, Renzo, muy bien. ¿Los demás pueden visualizarlo por favor? Jairo, Jordi, Kiara, Mabel, muy bien, Jeremy, Corina, Gisela, muy bien. Ya. Me preguntaba Renzo qué es alfanumérico y qué es numérico. Yo le dije que en la misma columna siempre, muy bien, Jairo, se encuentra el número de la guía. Veamos. Ya, ahora sí, voy a hacerle un super zoom y vamos a verlo. Ya. Miren, ven en la parte superior del lado donde está la empresa, ahí está su número, ¿ves? Es un número numérico. ¿Lo pueden visualizar? Me dice si puedes visualizar el nombre de la empresa y el número de código del documento aéreo. Número de documento, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál es la empresa? A ver, vamos a ver si están.
Muy bien, la empresa es LAN Cargo. Muy bien. El número es el 145-04-10-6594. ¿Ven? Ese es el número. Ahora, voy a achicar un poquito la pantalla. Y miren, sigan la columna. Estoy en la columna y en la parte inferior también está el número. Voy a hacerle un zoom. ¿Y lo pueden ver? El mismo número. ¿Lo visualizan? Está en la misma línea, en la misma columna, mi muy Jairo, se encuentra el código. Entonces, cuando tú recibas un documento de transporte, en el aéreo recuerda que la identificación es numérica. Ahí lo ves, es numérica, mira, numérico, está abajo. Y en la parte superior. ¿Qué más debemos rescatar del documento? Lo que le dije, los famosos cobros. Mira, ¿cuánto le cobraron el flete aéreo a esta persona? A ver, mira, ¿cuánto le cobraron? Ahí te muestra en pantalla. Prepaid y Collect está en el lado de Prepaid, o sea que lo ha pagado en el origen. ¿Cuánto le cobraron? Ahí está, ahí está. Muy bien. Ahora mira, esta persona pensó que solamente eso era el flete aéreo, pero yo le dije que hay que tener en cuenta los servicios. Y ahora mira, le adicionan y calcula ahora cuánto le cobraron. Total, otros cargos do carrier. O sea, otros cargos de transporte terrestre se efectuaron a estos 446.50 y le agregaron en total $33.50 más. ¿Cuánto le cobró el flete en total? ¿Cuánto fue el flete a pagar? 4. Muy bien. En los términos, señor Renzo, habitualmente trabajamos siempre con números naturales, ¿sí? ¿Ya? Por lo general algunos lo trabajan con números naturales y otros con números enteros. Depende del monto del cálculo. Siempre recuerden eso, pero generalmente siempre se dice que trabajamos con cálculos de números naturales. Y ahí ven, $480. Él pagó 446 por una carga de ¿cuántos kilos? Puedes ver en pantalla. ¿Cuántos kilos era la carga? 40 kilos, muy bien, correcto. 40 kilos, ven. ¿Ves, Gisela, Corina, Melín? ¿Pueden visualizar la pantalla? Muy bien. Cuando tú transportas una mercancía en el aéreo, o sea, ya en el marítimo, de seguro que vas a pensar como esto. Ah, ya, el flete es 446.50 me han cobrado. Ah, ya, excelente. Separo mis $446, nada más. Ok, no, no. Siempre recuerda, mira ahí, valuación de carga, peso de carga, impuestos de carga, tax. Total, otros cargos del agente, total cargos del agente carrier, transporte terrestre. Todos esos elementos que ves en pantalla se pueden llenar. Ahora, ¿pero qué me está cobrando el carrier en los recargos que suman $33.50? Y en la parte del costado te enumeran a manera de códigos lo que te están cobrando, ¿ya? La emisión del documento aéreo más el recargo por el envío. Ya está. Eso simplemente suma. Entonces tú dices, entonces me están cobrando por imprimir el papel, enviar el papel. Sí, te cobran por el papel. No porque pagas flete, ya viene papel incluido, envío electrónico, ¿no? Mensaje electrónico, no, no. Solo estás pagando carga, carga. No estás pagando los servicios, no vayas a olvidar eso. Bien, me dicen si han podido comprender la explicación de esta parte. Ahora sí, mostrándote un documento de transporte aéreo. ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien, espero que vayan comprendiendo. Lo importante, lo que ven aquí es la información, muy bien Gisela, muy bien Jacqueline, es la información que ello lleva. Ustedes pueden ver esta parte que yo he hecho, es lo que haría usted si es un liquidador de la agencia aduana, o si es un auxiliar de despacho, o si es un gestor del negocio para calcular los elementos. ¿Ya? Eso es la parte importante. Sí, los documentos sí, porque el documento se necesita en el caso de presentaciones tenerlo, el file, el legajo del file sí es importante. Sí, se maneja la virtualización de la documentación, Jairo, perdón, Jordi, pero siempre tú tienes que tener como importador exportador la parte física impresa, porque no sea que tu correo sea hackeado o algo, y este documento generalmente
es de manera física, es lo habitual. Las facturas comerciales vienen por otros medios, no es necesario, pero en el transportista marítimo como ellos se necesita el endoce de los documentos, sobre todo en el marítimo. Listo, está claro, ¿no? Bien, con esta explicación entonces ya te das cuenta que hemos dado... Ah, pero algo importante que me olvidaba, algo que siempre las personas suelen omitir, y es algo que yo siempre ataco en este punto. Miren, voy a mostrar una parte donde las personas siempre omiten y olvidan, ¿ya? Y pasa esto. Ya. 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 ¿Pueden ver el código de la moneda que pagaron el flete? ¿Puedes identificarla? ¿En qué tipo de moneda pagaron? Sí, muy bien. Lo pagaron en dólares americanos. Mira, para todos ustedes, Kiara, Mabel, Jacqueline, Gisela, Jairo, ¿no? Renzo, Jordi, no olvides nunca mirar el tipo de moneda que se pagó por la mercancía. No olvides eso. Ha habido casos en los que las personas han visto que dice dólar, pero hay dólar de Hong Kong, hay dólar de los ecuatorianos, hay dólar canadiense, y entonces las personas han calculado el tributo pensando que era dólar americano. Ahora miren la parte inferior donde dice tipo de moneda, dólar, debajo dice que la mercancía no está asegurada, no tiene seguro. Y al costado declaración del valor del carrier, o sea, si es una mercancía valorada, tendría ahí que estar marcada. Quiere decir que ahí identificarías, si es que quiere ser medio así, medio pillo, medio chorín, entonces ahí te identificaría si la mercancía es de valor. Y muchas personas, por ejemplo, donde se hace inspección de carga, uno mira el documento y se da cuenta que no declaran nada, no hay especie valorada, la mercancía no tiene valor en aduanas, declaración del valor en aduanas, pero ¿qué pasa? Que habitualmente las personas traen joyas, cosas y lo declaran como que no hubiera ese elemento. Entonces, cuando hay pérdida y piden que se le ha perdido, por ejemplo, productos de valor, uno examina las condiciones del envío, si ha habido algún indicio, no existe, porque estos elementos dice no hay valor declarado de mercancías, tanto para la parte aduanera como para la parte del envío, y no hay seguro de cobertura. Lo único que sabemos es que pagó en dólares americanos, ¿ya? Siempre dale un check-in a esta parte, no te vayas a olvidar cuando tengas que trabajar en la agencia aduana o cuando tú seas el mismo gestor del proceso de otras personas. Bien, con esta explicación vuelvo a salir de la diapositiva y vuelvo a la diapositiva de los documentos de transporte. Espero que hayas entendido la explicación y ahora sí te hayas podido guiar mejor de lo que es analizar el documento de transporte y su importancia. Volvemos a nuestra diapositiva normal. Y entonces aquí ya estamos de nuevo otra vez en la sesión. Ya, entonces me quedé por aquí. Creo que yo no tengo un documento a la mano. A ver, déjame ver. Déjame ver si tengo un documento a la mano marítimo para darle la idea a su compañero Renzo, que me manifestó, por ejemplo, la palabra alfanumérico. Déjame ver si tengo un documento aéreo marítimo a la mano para también hacerle el mismo desglose, ¿ya? Que es importante. No, perdón, manifestar la misma información para vosotros. Déjame ver acá si estoy... A ver, déjame ver. Que tengo un documento de transporte a la mano para manifestarte el código alfanumérico. ¿En qué sistema está ese? Ya, ya. Bien.
¿Todo claro? Me dicen si está todo claro, mientras estaba buscando un documento a la mano del aéreo, del marítimo, para mostrarle la diferencia numérica de esto. Hasta aquí todo claro, ¿no? Estamos viendo que necesitamos identificar las partes de los recargos y servicios, lo que he pagado, identifiquemos dónde se encuentran siempre los números de identificación de los documentos de transporte, mira quién envía, quién recibe, el tipo de carga y si tiene signos de que la carga viene en pallet, viene en contenedores, qué número de contenedor es, el número del contenedor, el número del precinto del contenedor. El precinto, si ustedes se dan cuenta, si ustedes son un poquito curiosos cuando van en las avenidas principales de la ciudad de Lima, sobre todo Cono Norte, en Panamericana, Sur, van a ver que pasen a su costado usted tráiler, unos tráiler enormes con unos contenedores. Yo te recomendaría siempre ser un poco mirón de este lado, ¿no? Y vas a darte cuenta que en la parte y detrás del container ahí están las puertas donde se apertura, se abre el container, pero va a ser unas pititas, unas cintas como de plásticas, ¿no? Delgaditas, con unos especie de candaditos, una especie como de, de pilas, ¿no? Metálicas. Y esos son los famosos precintos. Los precintos tienen códigos, entonces también ahí es importante colocarle al precinto la información del código que trae. Y esa simple pitita que ves colgado en las puertas de los containers alguna vez y das viajando por la carretera norte o sur y pasa un contenedor, mira el contenedor, vas a ver que está enumerado con un código, un número, el contenedor. Adicionalmente va a llevar pictografías, rotulados, pegados. Y en la parte de las puertas donde se abre el container, vas a ver de repente una amarra como un plástico o vas a ver como una especie de candadito. Ese es el precinto. Entonces, ese precinto conlleva un número y ese número también tú lo necesitas, ¿cómo se llama? Identificar. Bien, pasemos a la fase operativa del transporte. Ya hemos hablado del tipo de transporte, hemos hablado del tipo de servicio al contenedor, hemos mencionado el tipo de embalajes de los transportistas aéreos y marítimos, hemos hablado del documento de transporte, ahora analicemos la fase operativa. Esta parte, ¿para quién es importante? Para el importador como para las personas que trabajarán en la agencia de aduana. ¿Por qué? Porque yo necesito cumplir con el tiempo, porque las mercancías no pueden permanecer mucho tiempo en un lugar porque empieza a correr el almacenaje. Y de pasar el tiempo en el que me conceden que yo retire mi mercancía y devuelva el container, caigo en la sobreestadía. Entonces es importante entonces manejar la fase operativa del transporte y esta parte pues la vamos a hacer nosotros eh, mirando la información denominada la información del manifiesto de carga. Esta información del manifiesto de carga es el sustento del cual me dice la nave que ha transmitido información a la aduana SUNAT de la mercancía. Entonces vamos a hablar del manifiesto de carga. El manifiesto de carga significa la información que contiene el medio de transporte. Toda la información que contiene el medio de transporte. Entonces, esa es la parte. La información del manifiesto es enviada electrónicamente, pero en el caso de la ocurrencia de que se necesite por algún tema verificar o constatar esto, esta información se hace de manera física, ¿de acuerdo? Pero en tiempo COVID, por ahora estamos en la línea de no tener esta situación del COVID. Bien, entonces vamos a ver la parte siguiente, que es la parte denominado manifiesto. En la fase operativa. El ingreso y la salida de mercancía a través de los medios de transportes internacionales es monitoreado por los registros de información. Este registro de información lo vamos a denominar manifiesto de carga. Este es el principal requisito que toda aduana le dice a una nave o aeronave al ingreso o salida, en el cual le pone plazos y solicita entonces, mediante la posición aduanera, que la información debe ser transmitida electrónicamente. Entonces, con esta información electrónicamente transmitida, entonces nosotros vamos a saber el estado en el que se encuentran la mercancía. Vamos a conocer el estado de la mercancía. Sobre todo si ya se encuentra en puerto o aeropuerto. Pero la carga y la descarga se efectúa siempre en las denominadas zonas
especialmente en aquellas denominadas las zonas primarias. Toda mercancía desea su ingreso a través de una aduana, pero específicamente lo debe realizar a través de la aduana correspondiente en la zona de su competencia, si es la zona aérea o marítima, etc. Esa es la parte fundamental. Luego de eso, la única entidad competente para autorizar la carga y descarga de los medios de transporte es la aduana SUNAT. No existe otra entidad que pueda emitir pronunciamiento al respecto. Ahí está, por ejemplo, te he puesto en pantalla la definición del manifiesto que está en la misma normativa de la ley de aduanas. Esto es lo que nos dirá, que es la información de todo lo que la nave trae consigo. Y adicionalmente, esta información es transmitida electrónicamente. Por ejemplo, que ves es el esbozo de que existe un software en el que permite datar la información de la nave, o sea, todo lo que la nave trae, dónde llega. Mejor dicho, esto que ves en pantalla resulta ser lo que se va a imprimir como el documento de transporte, ya sea marítimo o aéreo, es un software. Este software entonces llena los datos que se consigna de información y luego de ello entonces lo que va a suceder después es que esta información va a ser enviada a la administración y esta información va a ser la que va a dar como resultado la impresión de tu documento de transporte. Luego entonces hay que reconocer que las naves y aeronaves tienen fases. Estas fases nos permiten a nosotros de manejar los tiempos en el que las naves ingresan para contabilizar entonces algo importante que es los plazos. Les dije a ustedes que las naves y aeronaves requieren tiempo. Entonces nosotros necesitamos manejar los famosos tiempos. ¿Por qué los tiempos? Porque para ello entonces nos vamos a guiar si la importación se cumple perfectamente o la exportación. Y esta parte de la información se liga más que todo a esa parte que nosotros vamos a conocer como la famosa determinación de la intención de la modalidad del despacho aduanero, ya sea aquella conocida como el anticipado, el diferido o el urgente. Entonces, la nave transmite información tanto para el ingreso como para salir. Entonces, el contenido de información, como puedes ver en pantalla, relata la información de la carga que va a descargar, la que está en tránsito, la relación de pasajeros, provisiones, armas, narcóticos, relación de mercancías peligrosas, etc. Todo este detalle de información es transmitido electrónicamente a la administración de aduana y a la aduana de su propia competencia. Quiere decir, si ingresa por la aérea, a la aérea 235, si ingresa por la marítima, enviará información a la marítima, pero determinará el puerto que lo recepciona también. Entonces, esta información se maneja por tiempos. Transmitir, recepcionar, llegar y descargar. Estos son fundamentalmente los tiempos que tienes que reconocer. Cuando la nave llega, transmite información e identifica a la aduana que ya está la nave haciendo uso del permiso para poder ingresar al puerto y empezar la denominada fase final de la descarga. Por eso tenemos tiempo de transmitir, tiempo de recepcionar y tiempo de llegada. Entonces es importante reconocer que en la transmisión debemos identificar a dónde ingresó. En pantalla te digo, marítima, aérea o terrestre, y al costado te he puesto los códigos de la marítima, aérea y terrestre. Como puedes ver, ingresó en una intendencia de la marítima, que será el 118, sobre todo localiza el Callao. En la aérea será la 235 y en el ámbito terrestre será la 244. Me dices si está viendo la diapositiva, por favor, y si estás entendiendo esta parte de la explicación que estoy avanzando. Necesitas conocer los tiempos, ¿ya? No te vas a olvidar. Necesitamos reconocer los tiempos. ¿Todo claro hasta aquí? Me dices todo está claro hasta aquí. He hecho una diapositiva bien pedagógica para que puedas comprender el proceso. ¿Sí? Muy bien. Ahora, les recuerdo, esta información es importante para la persona que trabaja en la agencia aduana
como para la persona que se vincula con su mercancía, ¿de acuerdo? Ya está. Entonces, bien, ahora, ¿qué pasa con esto? Una vez que tenemos transmisión y que ha identificado su ingreso, ya sea en la marítima, aérea o la terrestre, necesitamos ver la recepción. Entonces, la recepción será consecuentemente, si en la marítima, en el Callao, está el puerto Muelle Norte, Muelle Sur. En la aérea no hacemos problemas, es el único aeropuerto que existe. Y la descarga ya luego de este proceso, entonces entrará en el famoso lugar que puede ser el mismo, la zona aeroportuaria o portuaria o dirigida hacia un almacén. Nosotros vamos a conocer con el nombre de punto de llegada o almacén. Luego de ello, entonces, no perdamos de vista que así como nosotros importamos mercancías y se importamos desinfectantes y Digesta se pronuncia sobre el elemento que tenemos que pedir permiso, los medios de transporte también se vinculan con otras entidades en el momento de su ingreso. Y por eso que vamos a ver y mencionar algunas. Por ejemplo, ahí puedes ver en pantalla algunas entidades que se relacionan directamente con el ingreso de los transportistas. Tenemos las empresas de las líneas navieras directamente, a los representantes de las líneas navieras, tenemos a la DICAPI, tenemos a la Dirección General de Migraciones, pues ahora que emiten una lista de pasajeros a bordo, SENASA, la Dirección de Sanidad Marítima, la Autoridad Portuaria Nacional y la Administración de Aduanas. Todas esas entidades están en el mismo momento, en el mismo tiempo en el que las naves están haciendo transmisión, ingreso, llegada y descarga. Luego de ello, que estamos viendo que otras empresas, entonces el vincularnos con el transporte, porque esta es la fase operativa, no es la fase aduanera, es la fase operativa del transportista, entonces hay que identificar también otros procesos como las empresas vinculadas al ingreso o salida. Y hay dos tipos de empresas que se vinculan, los agentes de carga y los transportistas o representantes. Ambas empresas que se dedican al transporte del envío de mercancías para importar o exportar tienen que enviar la información denominada del manifiesto de carga. Luego de ello, entonces hay que identificar a qué se refiere con transportistas. Y el transportista, vemos acá tres subdivisiones, y vamos a ver que, por ejemplo, el transportista lo vamos a denominar como el armador o el naviero, que es el dueño de la nave. Y sus representantes serían estas dos entidades, los agentes generales y los agentes marítimos, quienes realizarán la representación y las labores en las infraestructuras de los puertos, aeropuertos, de los dueños, navieros o armadores. Entonces, para entender un poco el esbozo de los famosos representantes de las líneas navieras, vamos a ver la siguiente diapositiva para que entiendas. Me dices si puedes ver la diapositiva y ahí estoy haciendo un ejemplo de la explicación anterior. Siempre manifieste que pueden ver la diapositiva, no va a ser que no, algunos no la visualicen y otros sí. Sí, Carlos, muy bien. Los demás, muy bien. Elin, Jacqueline, Mabel, Kiara. Muy bien, Jeremy. Bien. Entonces, decimos la siguiente manera. Vamos a poner este ejemplo hipotético. Si tú traes por la empresa MERS, la empresa que atiende a MERS se llama MERS. La agencia que la atiende sus faenas en el puerto también se denomina de la misma manera. Si traes, por ejemplo, esto es un ejemplo pedagógico, Evergreen, la nave de la compañía, la empresa, entonces la va a atender su agente general, que es la parte administrativa, Grinandes. Y quien hace las faenas de carga, descarga de las mercancías sería Grinandes también, pero a él se denomina agente marítimo. No sé si has visto de repente alguna vez has ido al Callao y en el Callao he visto personas con chaleco que dicen agente marítimo y dice Cosmos. ¿No se dan cuenta? Cosmos, Tramarsa, ¿no? ¿Han visto? Hay personas que llevan un chalequito color naranja, llevan el nombre de Tramarsa y dice agente marítimo. Entonces, cuando tú ves ese chaleco de esta persona, es un operador que trabaja dentro de las instalaciones de los puertos o aeropuertos y ellos están haciendo las faenas relacionadas a su medio de transporte.
Los administrativos están en la parte central de la diapositiva, en la columna central. Estos son la gente administrativa, estos son los de saco, terno y corbata o camisa con corbata. Estos no van al puerto, no usan botas, no usan jean, no usan casco, simplemente son administrativos. ¿Y quiénes son los dueños de todos ellos dos? Pues de las líneas navieras. Por eso que muchas veces de repente vas a oír en la agencia aduana, voy a hablar con la línea naviera. No, los barcos no hablan, las naves no hablan. ¿Tú vas a hablar con quién? A ver, si quieres saber el estado de tu mercancía, ¿con quién vas a hablar? ¿Con el agente general o el agente marítimo? A ver, si tú quieres saber el estado de tu mercancía, DP World es un puerto, Jairo, un puerto concesionado a Emiratos Árabes. Dentro de él, entonces, este puerto es que permite que las naves que ingresan, mira la columna de líneas navieras, ingresan estas líneas navieras, y estas líneas navieras son atendidas por sus agentes marítimos en ese puerto, Jairo. Tramarsa, Cosmo, Transmeridian, Imupesa, Grinandes, son los que atienden las operaciones de las naves que ingresan en este puerto, ¿no? Ese sería el ejemplo, Jairo. No sé si me he dejado entender. Me dice si has entendido mi explicación. ¿Todo claro, Jairo? Muy bien. ¿Los demás han entendido la pregunta de Jairo? Jairo me hizo una pregunta interesante y la acabo de responder con el ejemplo de la diapositiva que está en pantalla. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando tu agente te dice, señorita Kiara, voy a ver si su mercancía ya está descargada, habla con el agente general, que es el administrativo que se comunica con la agencia marítima. Ese va a ser el orden. Entonces, cuando yo te diga, voy a hablar con la línea naviera, él no va a hablar con la nave, con el dueño de la nave, ni el capitán. Él va a hablar con el representante de las líneas navieras en el Perú y estaría comunicándose con el agente general, ya sea Grinandes, Navesur, MERS, Agunza, Transmeridian, Hapag-Lloyd, etc. ¿Ya? Esa es la forma de entender su lenguaje. Ahora, ya hemos visto la parte teórica, veamos en la parte práctica que es la web de la SUNAT. En la web de la SUNAT es donde vas a constatar toda esta información. Esta información la vas a tener que corroborar en la web SUNAT. Solamente ahí es donde necesitas verificar el estado. ¿Por qué? Porque te dije en el comienzo, las naves y aeronaves transmiten la información a la aduana y la aduana es la única entidad competente para autorizar su ingreso y salida. Por eso, si quieres corroborar la información, lo corroborarás en la página web de la SUNAT, donde lleva el mismo nombre, Manifiestos de Carga. Ahí vas a corroborar. Vamos a ver la página de la SUNAT. Entonces, ahí puedes ver en pantalla 4 columnas. Me dice si ve las columnas y vamos a centrarnos en la columna color azul. Me dice si la visualiza, por favor, para empezar a explicar. ¿Sí? Bien, voy a hacer un zoom ya, porque es una captura de pantalla. Una captura de pantalla pequeña. Entonces yo lo que voy a hacer es exponer esta captura de pantalla de manera más grande. Bien, vemos 4 columnas. A ti te interesará en esta formación la columna de color azul. La columna de color azul que ves nos va a dar la certeza de la información que nuestra mercancía sí está en la nave y la nave ya está acá en Lima, en el Callao, Perú. Voy a hacer uno grande, un zoom y voy a centrarme en la parte ya. 3 elementos importantes: manifiesto, llegada y descarga. ¿Te acuerdas que te dije los tiempos? ¿No? Transmisión, ingreso, llegada, descarga. Ya, ahí están los tiempos, ¿ves? Ahora, ¿ves ahí que dice en el primer ejemplo? Voy a hacer un zoom más grande. ¿Ves ahí el ejemplo? Dice, miras el número 131597, ¿puedes verlo? 131597. El número que antecede al 1597 indica el año. ¿De acuerdo? Muy bien, Jairo. El número que antecede
al 1597, 1541, 1581, siempre identifica el año. Acuérdate, año. Entonces, coincide con lo del costado, ¿no? Esto es una captura pasada, ¿no? La mercancía llegó un 1 del 9 del 2013 y hizo su descarga un día 3/9 del 2013. En promedio, debes considerar siempre esta parte importante, que las naves demoran como máximo 3 días el proceso entre la llegada y la descarga de la mercancía. Acuérdate, 3 días. Bien, ¿me dices, has entendido esta parte para pasar a la siguiente diapositiva? ¿Sí? Muy bien, recuerda el tiempo ahora. Cuando tú seas cliente, espero que no seas tan cargoso y comprendas que cuando tu mercancía llega y tú le digas a la gente aduana, ya llegó la carga, te digas para ti mismo, ya llegó, pero eso no quiere decir que esté descargada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Esperar. Y si estás apurado, le dices a tu agente aduana que se comunique con el agente general para saber si tu carga o mercancía puede ser atendida prontamente debido a las condiciones. ¿Qué condición? La condición de servicio al contenedor, ¿te acuerdas? FCL o LCL. ¿De acuerdo? Bajo esa condición, entonces, de repente tú tienes la premisa de ser atendido oportunamente. ¿De acuerdo? Ese sería importante. Bien, vamos entonces a retroceder. Recuerden siempre que habitualmente yo coloco siempre una diapositiva en función de la anterior. Por eso te pido siempre que vayas tomando nota o que vayas recordando, porque generalmente sigo una secuencia, ¿ya? Una secuencia de información. Si he llegado a esta información es porque yo ya te di información anterior para que puedas comprender las disposiciones anteriores. ¿Listo? Ahora paso a la siguiente diapositiva. Y en la siguiente diapositiva lo que vamos a hacer es explicar la otra parte. Ahora dime si visualiza la siguiente parte porque voy a hacerle un zoom y voy a explicar cada elemento de información del transportista. Esta es una captura de pantalla que se llama la captura de pantalla o pantallazo del manifiesto de carga. Ahora, en algunas agencias de aduana en el Perú se estila, por ejemplo, capturar pantalla para manejar los tiempos, para que en el legajo del file del documento de importaciones saques la información y no estés consultando a cada rato la página de la aduana, porque la página de la aduana tiene la mala costumbre de colgarse. Y como es una página que se cuelga a cada momento, ya sea porque utilizan un internet malo o el sistema se satura, entonces es conveniente que tú captures pantalla y tengas los datos de información, porque estos datos que ves aquí en pantalla son los que tú necesitas para corroborarlo contra los documentos que recibes de parte del importador, ¿de acuerdo? Lo vas a corroborar. ¿Qué vas a corroborar? El peso. ¿Qué vas a corroborar? Que el documento de transporte coincida con la información emitida por ellos. Entonces, toda esta información la tenemos acá y la vamos a corroborar con esta información de pantallazo del manifiesto de carga. Primero vamos a empezar a identificar si ya cumplió el tiempo, es decir, si los tiempos se han cumplido. Es importante cumplir los tiempos porque muchas de las empresas antiguamente, solían no cumplir los tiempos. Y entonces la administración de aduana daba un comunicado del incumplimiento de los plazos. Y entonces se les multaba a estas empresas por incumplir con los plazos. Otro elemento importante. Te has dado cuenta que hemos hablado de 3 empresas, ¿no? La línea naviera, el agente carga y el agente marítimo, ¿no? ¿Te acuerdas? Ahora, cuando tú necesitas registrar la información, vas a tener que preguntarte ¿de quién es que vas a registrar la información? Porque en la DAN, en la casilla número 3, se habla de transporte. Entonces vas a tener que decir, ¿y a quién registro entonces en el transporte? ¿A quién registro? ¿Registro al agente general? ¿Registro al agente del transporte de marítimo? ¿O registro
a la línea naviera. En el caso de los aéreos no vas a tener problema, porque los aéreos asimismo son la misma empresa. Con ellos no tienes inconveniente. Lo que sí vas a tener que tomar en cuenta es que vas a tener que tomar el registro acá. Como puedes ver, voy a hacer un pantallazo y mira la información de quién están tomando. Mira el pantallazo y ahora dime, ¿de quién tomaron la información? ¿De quién se toma el dato de información para nuestra casilla que va a ir en la DAM? Ahí está, mira, empresa de transporte, dice, a la que se relaciona directamente con los servicios de atención de la nave. Entonces, este es un elemento que tiene que tomar en cuenta en el momento de cruzar información. Luego de ello, lo que vamos a hacer es constatar los demás datos adicionales. Por ejemplo, vamos a tener que ver la llegada se ha cumplido, la descarga ya ha sido terminada, y luego de ella entonces vamos a pasar a la parte inferior donde vamos a tener que corroborar el puerto del ingreso, o sea, de la salida de la mercancía, y corroborarlo con el puerto de la llegada en el país. Ya hasta aquí me dice si puede visualizar la pantalla, he hecho un zoom grande en la pantalla, y voy a explicar algunos detalles de esta información del manifiesto de la página web SUNAT. Vamos a centrarnos donde dice puerto. Ahí está la palabra puerto. Y vas a ver códigos. Dime los códigos que ves en la palabra puerto. Ahí se mencionan 5 códigos. 5 códigos se mencionan en la palabra puerto, en la parte de su columna. Muy bien, Jairo. Vamos a leer de izquierda a derecha, ¿ya? De izquierda a derecha. Las 2 primeras letras de izquierda a derecha, muy bien, Jeremy, es el país. CN, China. XMN, la provincia, distrito o región, ¿ya? Siempre es así. Leemos de izquierda a derecha. La primera es XN, no, es Xiamen. Shanghái sería, Jeremy, Sha. SY, Sha. China, Shanghái sería CN, SHA. CN, SHA. China, Shanghái. Y acá es Xiamen. Entonces, CNXMN. Esa es la forma de la lectura. ¿Me dejé entender? Me dicen si me he dejado entender. Si no, lo escribo en el chat. ¿Entendieron la explicación? Elin, Corina, Gisela, Jacqueline, Mabel, Kiara, Jordi. ¿No? ¿No, Jairo? Muy bien, ya. Muy bien, de acuerdo. Muy bien, Renzo. Ya, vamos de nuevo, Jairo. De izquierda a derecha, Jairo. CN, China. China, mira, China. Ahora, para que entiendas mejor, Jairo, voy a ir al otro extremo. Ahora, acá me comieron mi diapositiva. Ya, acá está. Jairo, ¿ves donde dice puerto de destino, las siglas? Pantallazo. Sigue la columna. Puerto de destino, mira las siglas. Ubica las siglas. Si alguien la ubicó, ayuda a Jairo. Mira la columna. Muy bien, Jairo. P, Perú. CLL, Callao. ¿De dónde salió la carga? De China. ¿A dónde llega? A Perú. ¿De qué puerto de China salió? XMN, Xiamen. ¿A qué puerto llega en el Perú? Al puerto del Callao. Así sería la lectura. Leemos siempre de izquierda a derecha. Ahora sí me dice, se han comprendido, y los demás también se han comprendido la lectura de esta. ¿Se comprendió la lectura? Hemos hecho lectura. Puerto de origen, puerto de destino. Muy bien, Elin. ¿Los demás? Muy bien, Kiara, Mabel. Muy bien. Jacqueline, Renzo, Carlos, muy bien. Jeremy. Ya, muy bien. Muy bien, Gisela. De acuerdo, ya. Hemos entendido entonces. Ya. ¿Por qué es importante? Porque en la DAN, en el documento de declaración de mercancías, te van a pedir a ti, van a decir,
señores, ¿de dónde salió la carga? Entonces, ya, la carga salió de China. ¿De qué parte de China? Pues el puerto de embarque Xiamen, país de Xiamen, de distrito China. ¿A dónde llega? A Perú. ¿A qué parte del puerto del Perú llega? Al puerto del Callao. Acuerde que el documento marítimo decía, ¿no? Puerto de recepción, puerto de carga, puerto de llegada, puerto de destino. Entonces siempre corroboramos entre el documento de transporte y la información del manifiesto de carga. Ya, muy bien, entonces esta parte, como ha sido comprendida, entonces continúo con la explicación. Ahora, uno de los elementos importantes es comprender que el documento de transporte nos va a manifestar a nosotros la información del peso que reciben las naves. La información que reciben las naves. Y es entonces nosotros que vamos a tener que verlo, esta información, en la página web SUNAT de manifiesto. Ahí vamos a hacer uso de la información de ello. Y para ello me voy a centrar con mi parte de aquí en los elementos que están. Voy a hacer un zoom nomás, un pequeño zoom más grande. Voy a disminuir un poco el zoom, ya está. Ahí pueden ver. Díganme cuántas palabras, cuántos términos con la palabra peso aparecen. Mira la pantalla y dime cuántas veces aparece la palabra peso. Y enuméramelas, por favor, a través del chat. ¿Cuántas veces aparece la palabra? Muy bien, Jeremy, correcto. Leamos siempre de izquierda a derecha. Siempre léelo, muy bien Elín, muy bien Jairo, de izquierda a derecha. Léanlo de izquierda a derecha. ¿Ya? Siempre se lee de izquierda a derecha. Muy bien, empecemos. Muy bien, Jeremy. Peso origen. ¿Qué más sigue? De izquierda a derecha. Sí, Gisela, adelante. Si puedes hablarlo en el audio te escucho y si no escribes para leer tu información. Muy bien, siguiente, muy bien Jairo, peso manifestado. Y el siguiente peso, ya tenemos de izquierda a derecha, se lee, siempre se lee de izquierda a derecha. Peso origen, peso manifestado y el otro peso, muy bien Jairo, peso recibido, y el peso recibido habitualmente puede encontrarse en el depósito temporal, correcto. Esa es la lectura. ¿Cuál es el peso que me interesa a mí? El peso del manifestado, que será el peso en tu documento de transporte. Ya. ¿Me dicen han entendido la explicación? Para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Entendió la explicación? Si alguien no ha entendido, me lo manifiestan, por favor. Y vuelvo a explicar. Muy bien, Jacqueline, Renzo, Gisela, Mabel, Kiara. Muy bien, Jordi. Carlos, muy bien. Jairo, ¿entendiste? Si no, ya, muy bien. Entonces recordemos siempre que nuestra información de lectura siempre se realiza de izquierda a derecha, ¿ya? Esa es la forma de interpretar la información. Muy bien, entonces ya tenemos clara entonces la utilidad de la información del transportista. Si, por ejemplo, en una empresa de agencia aduana te dicen, señor, ¿cómo hacemos el seguimiento de la carga de un cliente? Usted va a decir, bien, lo hacemos de dos maneras. Teniendo el orden o el número de seguimiento de la empresa transportista del cliente, y el otro lo realizamos directamente de la página web en manifiestos. El número de seguimiento del cliente de su nave hace seguimiento exterior. Cuando llega, el seguimiento interno lo harás a través de la página web de los manifiestos. ¿Ya? Esa sería una forma de responder y saber que tienes el orden del seguimiento del cliente de su carga. Paso a la siguiente diapositiva. Y siempre decimos que necesitamos corroborar toda información del manifiesto y efectivamente ahí vemos una página llena de información, del manifiesto, donde a nosotros siempre nos va a interesar entonces los elementos que conllevan, por ejemplo, el consignatario, el embarcador, los pesos relacionados con la mercancía, son los elementos más importantes que analizaremos en ese proceso. Entonces ves en pantalla los elementos que debes considerar. Me dice si puedes visualizarlo. Elementos a considerar,
El número de manifiesto, debemos saberlo para obtener la información de la nave, la fecha de la llegada, la fecha en que se dio la descarga, aproximadamente siempre cuenta 3 días, y la fecha de transmisión es importante para determinar la modalidad de despacho o direccionar carga en todo caso. Número de manifiesto, fecha de llegada, fecha de descarga, fecha de transmisión es la información que necesitas siempre identificar en la captura de pantallazo web manifiesto. Luego hay que tener en cuenta los pesos, lo que te acabo de hacer leer. Y me voy a centrar en la parte de izquierda a derecha, donde dice documento de transporte, y voy a hacer un zoom a esta parte para comentar algo importante. Me voy a centrar ahí. Miren, me dicen ahí si pueden visualizarlo. He hecho un zoom a la parte donde dice documento de transporte y me voy a centrar ahora analizando esta parte del documento de transporte, la información del documento de transporte. Pueden ver ahí que lleva 2 títulos, la parte donde dice documento de transporte, y señalo este tema manifestando que hay 2 condiciones de lectura para el documento de transporte. Me dicen si están visualizando, y ahí llevo 2 nombres, y permítame saber si lo visualizas para explicar los 2 términos que están en pantalla. Muy bien, Jairo. Muy bien, Carlos. No, la lectura es de la siguiente manera. Donde dice documento de transporte, vamos a leerlo ahora de derecha a izquierda. Ya no de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda, pero a partir de donde dice documento de transporte, donde están las 2 flechas negras, vamos a hacer la lectura de derecha a izquierda, ¿ya? La información se va a leer de esta manera. Ahora, ¿qué necesitamos entender? Que cuando tú realizaste la compra-venta de tus mercancías, ¿recuerdan? Nosotros habíamos planteado que existen 2 modalidades de servicio a la atención de mi carga en el contenedor, ¿no? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles son las 2 modalidades de atención de carga a mi mercancía en el contenedor? ¿Cuáles eran las siglas? ¿Cuáles eran las siglas de atención de carga a mi mercancía en el contenedor? No. Anticipado y diferido son modalidades de despacho. Esas son de destinación, régimen aduanero. Muy bien, Jairo. La condición FCL y LSL. Correcto. ¿A qué queremos llegar con esto? Cuando este tipo de condición se da, entonces decimos, si mi carga es una carga exclusiva, entonces mi carga debe coincidir entre el número de documento máster original, o sea, de salida, con el documento de recepción. ¿Por qué? Porque data solamente una sola información, no hay más información que datar. En cambio, si mi carga es LSL, quiere decir que el elemento máster es el que ha agrupado a todas las mercancías. Y en el elemento que dice conocimiento va a ser el proceso del denominado desglose. Quiere decir que me van a dar información del contenido de todo ese container LSL y yo voy entonces a poder identificar mi propio documento de transporte. Me dicen entendido esta parte de la explicación, sino para volver de nuevo a la explicación de lectura de derecha a izquierda. Sí, muy bien, Jeremy. Los demás me dicen si han podido comprender para volverlo a explicar. Ya, muy bien, Kiara, no hay problema. Muy bien, Carlos. Ya, muy bien, Jacqueline. Ya. Tenemos claro que cuando nosotros compramos nuestra mercancía, y esta mercancía va a ser embarcada, nuestra mercancía puede venir de 2 maneras. Puede venir como una sola carga, o sea, en el contenedor solo mi carga, o en un contenedor mi carga con la compra de los demás
compradores con el vendedor, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Me dicen si han entendido esta parte como me acabo de expresar. Si yo compro mi mercancía puede hacer uso de su contenedor propio. Solo mi mercancía viaja solita. La otra, yo he comprado, pero no solamente yo, sino compró Jacqueline, compró Corina, Elin, Mabel, Kiara, y ellas también le compraron al mismo proveedor, solo que yo no me he enterado porque ellas están comprándolo de su web o de su app de compra. Entonces, ¿qué va a hacer el vendedor? El vendedor va a decir, Daniel, ¿quieres tu carga que te la envíe como exclusiva, o sea, sola? Y yo digo, no, me sale más económico, mejor viajar en mancha. Entonces, lo que va a hacer él es entregar la carga de un vendedor hacia varios compradores, condición FCL, LCL. Entonces, en el contenedor va a ser un contenedor LCL, van a venir carga de varios compradores. ¿Hasta ahí está clara la explicación? Sí, muy bien, Jacqueline, ¿los demás? Ya. Ahora, ¿qué va a pasar? Ese contenedor que recepciona la carga de todos ustedes, que es una condición de muchos compradores o consignatarios, está amarrada en un solo número, ¿entienden? Lo identifican un solo número al contenedor, pues dentro del contenedor hay muchas compras de varios consignatarios. En el momento en que llega la mercancía, el contenedor está identificado con un solo número, el código master. Cuando yo necesito entregar carga a Kiara, a Jacqueline, Corina, Lynn, Mabel, Jordi, Jeremy, Renzo, Jairo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Entonces, el documento principal va a empezar a, sería el término aduanero es desglosar, pero el término común sería, va a empezar a subdividirse. Por ejemplo, miren ahí el número. Si dice HJS, y termina en 329, por decir yo podría aperturar HJS 329.1, HJS 329.2, HJS 329.3. ¿Qué estoy haciendo? Estoy identificando a cada uno de ustedes los diferentes consignatarios. Por eso que es importante que leamos siempre de derecha a izquierda para identificar si es una carga FCL o LCL. Me dice si has entendido ahora la explicación. Muy bien, Jacqueline, ¿los demás? Muy bien. Y entonces cuando hacemos esta forma, es por eso que te van a decir en el trabajo, quiero que anotes la palabra, te van a decir, Kiara, hay desglose ya en el sistema. Entonces Kiara va a decir, espérate un momento, please. Bueno, lo que Kiara va a hacer es ir a la página web SUNAT, entrar a la página de manifiestos, poner el número del manifiesto, buscar si corresponde a la nave, y va a buscar si la carga del cliente ya tiene desglose. Retrocedo la diapositiva para que veas. Como pueden ver, quiere decir que va a identificar al cliente. Si ves en la parte donde dice consignatario embarcador, ya se puede identificar al consignatario en unos y en otros no se identifica al consignatario. Dime si ves la parte de la columna final del lado derecho, porque ahora hago lectura de izquierda a derecha. La que está en color rosado, consignatario embarcador, entonces ya aparecería la información del cliente, ¿sí? Muy bien, ahí estaría el término desglosado. Quiere decir, ya hay pesos, ya aparece el consignatario, ya está la información, entonces ya puedo entonces decirle al cliente que podemos ya iniciar todos los procesos aduaneros de manera completa. Esto es en el caso de análisis de web. No estoy tomando en consideración alguna modalidad, por si acaso todavía, ¿ya? Solamente estoy considerando la información web. Después hablaré ya en otro aspecto de legislación, qué más información podemos deducir.
Bien, entonces ya acabo de explicar la parte de información del documento, entonces relacionándolo con la información que teníamos nosotros de nuestro documento de transporte, cómo se ha generado nuestro número de documento de transporte, ya sea alfanumérico o en el caso de numérico, marítimo como aéreo. Esta información de manifiesto también la tienes para el aéreo, así como ahorita en este momento la tenemos para el tema marítimo. Bien, paso a la siguiente diapositiva para continuar con la explicación. Siempre hay casos en los que hay veces sucede esto. Me dices si lo visualizas. Acabo de hacer un zoom. Muy bien. Podemos ver que hay un acuse de diferencia de información. Leamos de izquierda a derecha. ¿Dónde está el problema? Lee de izquierda a derecha. ¿Dónde está el problema? ¿En qué lugar se ha generado el problema? Léelo de izquierda a derecha. Léelo de izquierda a derecha. Y dime ahora, ¿dónde se generó el problema? Lee la información, pero léelo de izquierda a derecha y me vas a decir dónde se generó. Muy bien, en el peso recibido. Y yo le dije a ustedes en diapositivas de esta misma sesión, ¿dónde las mercancías generalmente llegan? Le mencioné dos lugares, ¿se acuerdan? Acabo de mencionar anteriormente dos lugares donde las mercancías pueden llegar. ¿Cuáles eran los lugares? La mercancía ha sido recepcionada. ¿Dónde creen que está la mercancía recepcionada cuando decimos peso recibido? ¿Dónde creen ustedes que se encuentra la mercancía donde dice peso recibido? ¿Dónde creen que está? Muy bien, en los almacenes o depósitos. Muy bien, Jairo, muy bien, Jordi. En los depósitos o almacenes. Ahí se encuentra la mercancía. Muy bien, de manera general, Renzo, también es válido, se encuentra en la zona primaria. Y en la zona primaria están los almacenes o depósitos. Correcto. Entonces, ¿qué pasa acá? Está dando el manifiesto, no una alerta. La información del manifiesto no es una alerta. La información del manifiesto es solamente indicativa. ¿Quién tiene que darte la alerta? El almacén, con el documento del volante de despacho. Él tiene que darte la alerta. Solamente te está informando, o sea, están transmitiendo los datos que encontró el almacén y esto lo vemos en la página del manifiesto. Entonces tendríamos que tener la alerta de parte del almacén para realizar una acción. Ese es lo importante de ver la página web del manifiesto. Pero ¿qué pasa si si el almacén no nos notifica problema por este peso? ¿Qué pasa si el almacén no nos notifica que hay problema? ¿Qué harías tú? La página web te dice, oye, mira, tú miras y dices, uy, hay una diferencia entre el peso que recibo y el peso que me enviaron, pero el almacén no me notifica problemas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tendría yo que tomar con pasividad como lo toma el almacén si el almacén no me notifica? Pero en la página web del manifiesto veo que sí hay un acuse de diferencia de información con los pesos. Si el almacén no me notifica, entonces yo tendría que preguntarme, ¿debo hacerle caso al almacén o debo yo tomar una acción? ¿Opiniones?
¿Qué harías tú? Ponte a pensar como dueño o como operador de la agencia de aduana. ¿Qué harías tú como dueño? ¿Qué harías tú como persona que trabaja en la agencia de aduana? Debo tomar una acción, muy bien, Carlos, en caso de dueño. Jacqueline, muy bien, como dueños deberíamos tomar acción. ¿Qué acción crees tú que deberías tomar? A ver, date una idea, dame una palabra común, algo. Muy bien, notificar. ¿A quién notificas, Jairo? ¿A quién le pides que te dé información correcta? ¿Al almacén o al agente de aduana? Muy bien, Renzo, palabra correcta. Debo revisar la carga. Se llama previo. Muy bien, Renzo. Tomamos la palabra de Renzo. Claro, muy bien, Jordi. Como dice Jordi, le notifico a la agente de aduana que me diga por qué no hay una alerta de parte del almacén y como dice Renzo, hago la acción del previo. Para constatar que si el almacén no lo toma como una alerta, yo debo verificar el estado de mi mercancía. Para un importador, el robo y el hurto siempre es una pérdida, ¿o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Para un importador, robo o hurto es una pérdida. A la gente aduana no le duele. Al almacén menos, cosquillas nomás. Pero para usted importador, claro que le duele. Tú pagaste por 20 y que te digan que solamente hay 18, no pasa nada, por eso no notifico. No, señor. Yo pierdo, yo importador pierdo, porque la gente va a cobrar su dinero. El agente carga va a cobrar su dinero, el almacén va a cobrar su dinero. Pero quien va a tener pérdidas porque ha tenido un evento de robo o hurto es el importador. Entonces, muy bien, me gustó la acción de ustedes. Notifico, Jordi dice a la agente aduana. Renzo manifiesta que debe tomar la acción, entonces, de ir a revisar la carga, qué está pasando, por qué no notifica el almacén que esta situación no es grave y hacen previo. Muy bien, excelente. Bien, ¿alguna consulta? ¿Algo que quieran opinar? ¿Todo está claro? Me dicen si el análisis ha sido claro con ustedes que han participado en esta información. Sí, Jeremy, muy bien. ¿Los demás, por favor? Muy bien, Carlos. Elin, Corina, Gisela, Jacqueline, Mabel, Tiara, ¿todo correcto? Muy bien. Bien, entonces, siempre recuerden, para un importador, cualquier acción mínima sobre su carga o mercancía es una pérdida. Siempre. Para un agente aduana no, porque el agente aduana no te va a cobrar menos por tener pérdida de carga. El agente aduana siempre te va a cobrar lo mismo. Un importador es una persona que arriesga. Por eso yo siempre digo, en el comercio que usted estudia y que yo desempeño, solamente hay dos papeles. Ser el dueño, empresario o negociante, o ser el operador del comercio exterior. No hay más salida. Usted elige. Dueño, negociante, importador o operador que trabaja en agente carga, agencia aduana o empresa marítima o cualquier otra cosa que vincule al comercio o aduanas. Pero el importador es el sujeto que siempre recibe la carga de la pérdida o de los demás elementos, ¿ya? Porque los precios no van a bajar porque pierdes carga, igual te van a cobrar. Bien, esa es la moraleja del análisis de esta situación, ya creo que siempre recuerdes y anotes y que tomes acciones siempre oportunas. Bien, entonces paso a la siguiente diapositiva. Entonces hemos aclarado los embarcadores también, los puertos también han sido explicados. Este es el análisis de todo el detalle que debemos ver siempre, lo acabo de detallar con ustedes. Y entonces veamos ahora transportistas, estamos ojo, estamos en la sesión de transportes. Ahora veamos esta parte en la parte de la declaración de información de la DAN, lo que manifestamos antes. Ya hemos visto, recordándote, los medios y modos de transporte, los servicios al contenedor, la relación mercancía-nave, hemos visto los tipos de contenedores aéreos marítimos, hemos analizado el documento de transporte, hemos mostrado un documento original para que lo entiendas, hemos ido a analizar el manifiesto y ahora analicemos la información que tiene el documento de transporte, que tiene la carga, porque estamos hablando solamente de transportes, en el documento de la DAM. ¿Ya? Ahora es esa parte para culminar la parte de la sesión de transportes. Déjame ver qué hora estamos. Estoy a tiempo. Bien.
Medio y modo de transporte, aéreo, marítimo, lacustre, terrestre. Les dije en el comienzo que existen muchos medios y modos, pues en aduanas, en los códigos se identifican con el siguiente. Lo ves en pantalla, me dices si lo puedes ver. Cada medio y modo de transporte se identifica con un código, ¿ya? Estos códigos los vas a ver en el sistema de teledespacho. Siempre. Todos los medios y modos de transporte se identifican con un código. ¿Ya? Esa es la información que obtendrías en el sistema de teledespacho. Mira la información que ves en pantalla y te explico. Dime si la ves y empiezo la explicación de manera general. Ahora voy a mezclar todo lo que hemos dicho. Todo. Dime si lo visualizas. ¿Ya? Visualícenlo porque voy a hacer una explicación y espero que me puedas comprender esta parte, ya que hemos hablado todas las veces que hemos hablado. Vamos a resumirlo en esta diapositiva. Bien, empecemos. Empecemos por la parte de color rojo. En la parte de color rojo, siempre digo, si la mercancía es enviada al Callao e ingresa al Callao, lo vamos a denominar Intendencia del Callao. Y vamos a identificar las intendencias por sus códigos. Código 118, la marítima. Código 235, la aérea. Y código 244, la postal. ¿Me dices si entendió esta primera parte? Si la mercancía es enviada, debe hacer su ingreso por una aduana. En este caso le llamaremos las intendencias. Y entonces diríamos 118, 235, 244. Acuérdate, ya no vas a identificar el medio de transporte por marítimo aéreo, lo vas a identificar por la intendencia. Cada vez que te digan, oye, tienes una carga en la 118, marítimo. Tienes una carga en la 235, aéreo. Oye, hay un paquete en la 244, ya, te vas a postal. ¿Sí? Grábate esa información porque algunas personas a veces decimos de manera muy técnica las cosas, ¿no? Entonces tú ya vas a saber dónde ir a ver la información. Siguiente punto, color verde. El 118, ¿con qué documento se asocia? Que ves en la parte del color verde. Al 118, ¿qué documento le asignas? Miren en el color verde y escríbelo por el chat, a ver si es entendido. Mira el color rojo, asocia el documento. Muy bien, Kiara, correcto. Los demás, muy bien, Renzo, muy bien, Carlos, Jacqueline, muy bien, conocimiento embarque, muy bien, correcto. Y si estamos en la 244, en la 244, ¿ya? ¿Ya? Ahora, la 244, ¿qué intendencia es? ¿Qué nombre dije? La 244, ¿qué intendencia es? Muy bien, entonces, ¿puede ser solamente porte? Ahora yo te planteo nuevamente. La 244, ¿puede ser solamente porte? ¿Puede ser solamente documento carta porte? Las personas que compran en AliExpress, ¿por qué intendencia ingresa su mercancía? ¿Entiende la palabra? Las personas que compran en AliExpress, ¿por qué intendencia ingresa su mercancía? ¿En dónde llega su mercancía? ¿Qué intendencia? ¿A la 235 o a la 244? Muy bien, depende. Si son cargas mayores, 235, pero si son paquetitos pequeños, 244. Entonces, cuando hablamos de postales, tienen que tener en cuenta que puedes manejar dos documentos, las portes y las guías, ¿de acuerdo? Recuerda eso. En las 244 puedes manejar dos tipos de documentos, las guías y las cartas portes. Los marítimos nunca cargarán paquetes o bultos, solamente llevan cargas, ¿de acuerdo? En la parte inferior de color blanco, decimos, si yo ingreso por la marítima, que es la 118, lo que no está claro para la aduana es que tendrás que ver tú por qué puerto o a qué puerto está asociado mi nave. Una 118 indica la marítima, pero no te indica el puerto. Lo que quiere decir que si te dicen la marítima,
Muy bien, en términos aduaneros, la Intendencia de la Marítima de la Aduana. Pero si me refieren en términos de transporte de carga, entonces yo tengo que saber que la 118 se realiza el ingreso de la nave en DP World o APM. ¿Ya? Esa es la forma de interpretación de esta información. Me dice si has comprendido esta parte para volverla a explicar, si no. ¿Se entendió la explicación? Sí, Carlos, muy bien. Los demás, por favor, Jacqueline, Mabel, Kiara, Jordi. Muy bien, Kiara, nuevamente, no hay problema. Muy bien, Jacqueline. Ya. Vamos a poner dos situaciones, Jacqueline, Kiara, para que puedan comprender. De nuevo, ¿ya? Supongamos, si tú trabajas en una agencia aduana y tienes que dejar documentación y te dicen, oye, deja la documentación en la 118, sabes que como hablas de papeles del cliente, tendrás que ir a la intendencia de la aduana marítima, que es 118, intendencia. Pero si fuese, Jacqueline, una mercancía que hay que verificar el estado en el previo, por ejemplo, en el anterior caso que hemos hecho, ¿no? Del cliente, entonces te dicen, oye, la mercancía del cliente es una 118. Ah, ya. ¿Pero en qué puerto? ¿Entendió? ¿Entendiste la explicación, Jacqueline? Cámbiale el ámbito, ¿no? Cuando estoy en agencia aduana se interpreta de una manera, pero cuando estoy hablando del cliente y la recepción de su mercancía y me dicen, oye, Jacqueline, es una 118. Está bien, vamos a hacer previo, pero ¿en qué puerto? Porque tiene dos puertos en el Callao, ¿no? Muelle Norte y Muelle Sur. El 118 es una manera general de identificar al medio marítimo, pero no al lugar de recepción, si se refiere a carga del cliente. ¿Se entendió, Jacqueline? Mabel, Kiara. Ya, muy bien. Ya, eso es importante. Por eso siempre digo que es importantísimo tener en cuenta los elementos del ámbito. Siempre yo he dicho en mis sesiones que es importante identificar los ámbitos. Los ámbitos nunca son iguales, por eso cometemos algunas pequeñas omisiones. Y en la DAN, en el proceso mismo de la DAN, también podemos ver la relación. Dime si ves en pantalla lo siguiente y te lo explico. Ya, esta es la parte final con el cierre de transportes. En la parte superior tienes la información de la web SUNAT, en la parte superior. La web SUNAT, o sea, que decir, el pantallazo de levante, web SUNAT. En la parte central tienes la información de la DAN, también de la web SUNAT. Y en la parte inferior tienes el estado de la mercancía, que es decir, el código del almacén y el almacén donde ha ingresado. Porque si te das cuenta, en la parte central de la DAN nos dice un código. ¿Te das cuenta? En la parte central de la DAN, dice almacén. Y ahí te vas a dar cuenta que enumera un código. Pero yo necesito saber específicamente a qué está haciendo referencia ese denominado almacén que yo no identifico. Y entonces leamos, en la parte superior la mercancía ingresó por una modalidad de despacho, ingresó un terminal portuario, terminales Callao Sociedad Anónima, APM, cantidad de bultos, ese es el portal de la parte superior de Levante. En el documento de transporte también van a decir Tridentum, la empresa de transporte agentes marítimos, manifestará el año y manifestará el medio. Nos dirá el almacén, como varios. Nosotros entonces tenemos que buscar esa información y entender qué almacén se refiere en la parte de la DAN cuando dice varios, y entonces dice terminal portuario RUC, terminales del Callao, sociedad anónima, ¿ya? Esa es la información final que ves solamente para identificar información de terminales e información de quién es el transportista que tiene relación con mi mercancía. Bien, hasta aquí yo he llegado. Espero que te haya servido esta información del análisis que he hecho de transportes. He hecho un compendio de todos los aspectos del transporte. He empezado por la parte pedagógica más esencial, medio, modo, carga, ¿no? Pero lo he asociado finalmente a las fases operativas de lo que nosotros necesitamos entender
en la parte de la aduanera. ¿Ya? Si alguna pregunta me dices, si todo está claro, bien, espero que te haya servido mucho la información y recuerda siempre que tienes que relacionar todos los campos y aspectos de la enseñanza, porque no son aislados. ¿Ya? Siempre tener una relación directa con el ámbito aduanero. Bien, todo claro, Jordi, Kiara, Mabel, Jacqueline, Corina, Jairo, Renzo, Carlos, ¿todo bien? Bien, entonces doy por concluido esta sesión. Todavía me faltan más sesiones. El día 5 tenemos la evaluación. La siguiente parte será analizar ahora el elemento de la compra-venta. Ya hemos analizado los aspectos territoriales de aquí del destino. Ahora me voy a meter con la parte de la compra-venta para el día viernes, ¿ya? Más sencillo ya explicar la parte de la compra-venta. Bien, entonces me estoy quedando hasta aquí. He culminado la sesión de transportes. Así, voy a revisar. Dime, Kiara, ¿de qué módulo es, Kiara? Porque yo he entrado a los sistemas y aparentemente yo tengo todo en orden. Dime en qué módulo y número. Ya, Kiara. Hoy entro y reviso, ¿ya? De repente, como entro en el sistema, se saltea o la información no ha llegado oportunamente, ¿ya? Voy a revisarlo, porque sí tengo el estado de todo ya concluido. ¿Sí? El de análisis, me dices Renzo también, ¿no? Ya, voy a revisar entonces, muy bien, Renzo. Reviso entonces en el sistema, ¿sí? Hoy día reviso, a ver. Sí, sí, porque yo he entrado al sistema, he hecho las revisiones, pero de repente se me ha omitido. Ya, muy bien, reviso entonces y nos estaremos viendo entonces hasta el día viernes, ¿sí? Ya, muy bien. Nos vemos el día viernes. No olviden, por favor, eh, ingresar. Si tienes algún inconveniente con internet, me lo dices. Yo también a veces tengo inconvenientes porque depende de la zona. Y entonces el día lunes ya estaríamos concluyendo con este módulo que es de operativa del comercio, ¿sí? Muy buen día con todos. Muchas gracias. Y nos vemos hasta el día viernes con todos. Muchas gracias, cuídense. No olviden repasar lo aprendido. Gracias. Muchas gracias, hasta luego, cuídense.